Descargo de responsabilidad. Against the Gods no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Alguno. Resumen hasta ahora. El viajero es una persona que ha sido transmigrada al mundo de Naruto. Allí, su alma se fusionó con la de Naruto y, con el tiempo, se convirtió en un dios. Sin embargo, al no sentirse parte de ese mundo, decidió buscar su camino de regreso a su propio mundo. Para ello, dividió su alma en dos y creó un segundo cuerpo para infiltrarse en el universo Stargate. Su plan tuvo éxito, pero los ascendidos de la Vía Láctea descubrieron el portal por el que llegó y lo cerraron, separando a sus dos mitades en universos distintos. Una vez en el universo Stargate, Shion descubrió que volvía a ser un mortal, pero con su conocimiento del futuro, pudo arreglárselas para obtener de nuevo sus poderes divinos e información para volver a su mundo de origen. Para lograr esto, él debe establecerse en varios universos, acumular poder, conocimientos y habilidades. Así, los universos a su disposición aumentarán. Sin embargo, ahora tiene un segundo problema. Su cuerpo está en su límite y su alma ya no puede dividirse sin perder aún más poder. Por lo tanto, se ha infiltrado en un universo de cultivo en busca de un cuerpo más fuerte y un alma que le permita continuar su viaje. Aunque en cada mundo que visite vuelva a ser un mortal, Shion es terco y está decidido a no abandonar su meta de volver a su mundo de origen, aunque ni siquiera pueda recordar su verdadero nombre. Y al final del portal creado, Shion vislumbró su objetivo. Un chico que dormía en una cama en una habitación de estilo oriental. Sus células invadieron el cuerpo del chico y el proceso de asimilación comenzó a un ritmo casi imperceptible. Lo primero que fue asimilado y consumido de inmediato fue el alma, llevándose consigo los recuerdos, experiencias y habilidades. Soy Yun-che, y este es el mundo de Against the God, pensó Shion satisfecho con su éxito. Shion se encontraba en una amplia habitación con pisos de madera pulida y decoración oriental. Había una chica pequeña que le preguntaba si estaba bien mientras le llamaba pequeño Che, pero no era por eso que él sabía que era Yun-che. Él lo sabía porque tenía todos sus recuerdos y experiencias. Sin embargo, él no era Yun-che y no le importaba la vida de Yun-che. No tenía ninguno de sus sentimientos. De hecho, ahora Xiao Lingxi, uno de los muchos intereses amorosos de Yun-che, le estaba hablando y a él no le costaba nada ignorarla, ya que tenía un dolor de cabeza enorme debido a que acababa de tomar posesión de este cuerpo. Shion tampoco se sentía culpable por asimilar el alma de Yun-che, ya que una vez se convirtiera en un dios en este mundo, podría usar el Rinnegan para traerlo de vuelta. Por supuesto, para lograr eso, debía tener éxito y no morir. Shion había elegido el comienzo de la historia porque desde aquí podía avanzar con tranquilidad. Shion reflexionó sobre este mundo y su historia. Era precisamente el inicio de esta historia y, en apariencia, no era diferente de muchas otras del mismo tipo. El protagonista, que era el cuerpo que ocupaba, era una persona común sin ningún poder de cultivación, lo que lo convertía en un blanco perfecto. Además, estaba lisiado, lo cual era otro cliché. En el futuro, también encontraría un supermaestro, innumerables tesoros y mujeres. Si se tenía en cuenta esto, este era un mundo cliché donde alguien como él, que conocía toda la trama, podría convertirse fácilmente en un dios absoluto y alcanzar la inmortalidad si así lo deseaba. Sin embargo, el problema era que esto solo era en apariencia, ya que este mundo tenía una cuenta regresiva hacia su destrucción. La razón era que todo estaba roto. Todo estaba dañado. Este mundo había sido destruido hacía millones de años y, en unas pocas décadas, toda la existencia llegaría a su fin. Las personas que formaban parte de esta historia también estaban rotas. Incluso la aparente chica frente a él, llamándolo pequeño Che, era un ser roto. Xiao Lingxi había muerto en el vientre de su madre y esta era la reencarnación de la diosa ancestral que creó este pequeño mundo. Ella no era un ser inocente, había utilizado un tesoro celestial para darle una nueva vida a Yun-che, quien acababa de ser envenenado, porque tenía planes para él. Tampoco era un ser maligno, solo alguien que deseaba salvar este mundo con una historia trágica detrás. Una tragedia que ocurrió millones de años antes y que él no podía resolver. Así sería siempre en el futuro. En este mundo, todos estaban rotos. Todo era una tragedia. Este mundo era horrible, ya que todo estaba predestinado y el protagonista no podía arreglar nada en el desastre que era la vida de las personas a su alrededor.
No es que no pudiera lograr la inmortalidad, Xion, porque con sus conocimientos y las habilidades que despertarían cuando sus células se recrearan en este cuerpo, sería fácil adquirir los poderes más fuertes. Yun-che, de quien había tomado el cuerpo, tampoco era un mortal ordinario. Él era capaz de adquirir cualquier legado y poder, algo que ni siquiera los dioses de la creación podían hacer y que solo el dios maligno había logrado con gran dificultad al combinar su poder con los de los dioses de la oscuridad. Además, este protagonista tenía una comprensión que rozaba lo absurdo. No se podía comparar con la suya, ya que él era un dios y poseía conocimientos tecnológicos divinos, pero en su propia historia, nadie pudo superarlo. Con todo esto, este protagonista era otro caso de perfecto Gary Stu. La única forma en que los antagonistas y villanos de la historia podían enfrentarlo era a través de su personalidad vaga. Él no entrenaba a menos que fuera necesario y tampoco tenía acceso a cosas que estaban fuera de su alcance y conocimiento. Por supuesto, Xion no era el protagonista y, como sabía que este mundo no duraría mucho, no perdería su tiempo. Cuando sus enemigos apenas lo notaran, él los podría destruir fácilmente gracias a sus conocimientos sobre recursos y personajes en los que podía apoyarse para volverse más fuerte. Además, algo estaba pasando. Sus células divinas se estaban adaptando a un ritmo rápido a este mundo. Xion supuso que era porque el mundo estaba roto, y la realidad era inestable. Este universo no podía bloquear su poder por completo, lo que le daría una ventaja más. Si teniendo todo esto, Xion se dejara intimidar, significaría que tenía problemas mentales. En cuanto al mundo que estaba a punto de destruirse, Xion sacudió sus pensamientos. Ahora era Yun-che y no, en este momento era Xiao-che, miembro del clan Xiao de esta ciudad llamada La Nube. Su cuerpo apenas contenía células de su antiguo cuerpo, que necesitarían energía para regenerarse y convertir este cuerpo en el suyo. Dado que eso estaba muy lejos, no podía distraerse, ya que no tenía tiempo que perder. Tía pequeña, estoy bien, dijo Xion. Él podría revelarle a esta mujer que su teatro no era necesario, pero en realidad no tenía nada de qué hablar con la diosa ancestral y prefería que su personalidad permaneciera oculta. Xiao-che, he mandado llamar al médico, dijo Xiao Lingxi con preocupación. Gracias, dijo Xion. Pero estoy bien, dijo y hizo un movimiento rápido para tomarla del brazo y abrazarla, sentándola en sus piernas. Con el mismo movimiento, la sujetó por los pechos y comenzó a hacerle un masaje suave. Xiao-che, ¿qué estás haciendo?, preguntó Xiao Lingxi con un hilo de voz. Xion suspiró. Ella no se estaba resistiendo y su voz era casi un gemido. Esta personalidad de la diosa ancestral era norteña, ya que creía que tenía un parentesco sanguíneo con Xion y no le importaba. Y 5 minutos después, Xiao Lingxi se estremeció y, después de algunos segundos de suspiros, se levantó de las piernas de Xion y, con la cabeza baja, salió de la habitación. Xion no hizo ningún avance sexual con ella, aparte de tocarla, ya que cuando Yun-che intentaba tener relaciones sexuales con ella en la historia original, la personalidad de la diosa ancestral que dormía dentro de ella le impedía lograr la erección, y Yun-che no podía llevar a cabo sus deseos. Xion tampoco tenía la intención de tener relaciones sexuales con ella, simplemente sentía lástima por la pobre diosa norteña que estaba triste porque hoy era la boda de Xiao-che. Cuando Xiao Lingxi, la encarnación de la diosa ancestral, se marchó, Xion se levantó de la cama y fue a mirarse en el espejo. A pesar de ser discapacitado en cuanto al poder de convertirse en un dios, lo que en este mundo llamaban cultivo, no lo era en cuanto a su forma física, ya que era un joven de 16 años, alto, con largos y lisos cabellos negros, ojos negros y piel pálida. Era atractivo, incluso sobresaliente, por lo que el protagonista estaba orgulloso en ese aspecto. Él era joven y su personalidad era arrogante. También era muy lascivo y pervertido, con un gran carisma y encanto para respaldar su apariencia. En cambio, Xion era introvertido, su encanto era un efecto secundario de su omnipotencia, que en ese momento estaba desactivada, y su carisma se basaba en su fuerza. En conclusión, él y Yun-che eran polos opuestos y no pensaban de la misma manera en cuanto a cómo deberían vivir. Sin embargo, había algo que harían de la misma manera, y era el evento que estaba por ocurrir en ese día, que era el comienzo de la historia. Ese evento era una boda, la boda con la protagonista principal de la historia y una tragedia andante, Xia Qingyue. Esta chica ni siquiera existía, fue creada por Xiao Lingxi para proteger a Yun-che del karma que se produciría al cambiar su destino.
El destino de esta chica era, literalmente, sufrir las tribulaciones en lugar de él, e incluso antes de nacer, ya había pasado por mucho. Aún así, estando él allí, al menos no cometería los mismos errores debido a la ignorancia, él trataría de darle un mejor futuro. Y como ella era parte de su realidad, no tenía ningún problema en unir sus destinos en matrimonio, porque de hecho, sus destinos ya estaban unidos, y mientras más cerca estuvieran, menos desgracias les ocurrirían. Y tomando una decisión, Xion siguió el programa original en los recuerdos de Yun Che, quien también tenía su propia trama de tragedias que lo llevaron a convertirse en un lisiado. Aún así, eso no le importaba en lo absoluto, porque él no era Yun Che, solo ayudaría a sus familiares, ya que había tomado prestado su lugar y seguramente tardaría años en traerlo de vuelta. Xion pensó en las ventajas que tenía al ser Yun Che en este mundo. Yunche no era un personaje común, ya que tenía un tesoro celestial que le permitió vivir 3 vidas. La primera fue como Xiao Che, donde murió envenenado a los 16 años por sus primos adoptivos que envidiaban su matrimonio. La segunda vida fue en otro continente, como Yun Che, el hijo adoptivo de un médico divino que le permitió estudiar la mitad de una técnica divina de vida creada por Li Suo, la diosa de la vida, y que ella llamó el milagro de la vida. De esta técnica divina, Yun Che tenía la mitad y era capaz de curar casi cualquier enfermedad en este mundo siempre que tuviese los ingredientes necesarios. Más adelante en la historia, y gracias a una técnica divina llamada el Gran Camino de Buda, Yun Che ya no necesitaría hierbas medicinales, a menos que se tratara de un veneno potente. En esta segunda vida, Yun Che encontró la perla del veneno celestial, otro tesoro primordial que antes perteneció al dios maligno y que fue creado cuando la diosa ancestral murió junto con otros 6 tesoros primordiales. En esta vida, Yun Che murió después de intentar vengar a su maestro asesinado. Ahora, Yun Che había renacido en su tercera vida, en el cuerpo de su primera vida, justo en el momento en que fue asesinado al ser envenenado. Él trajo consigo todos sus conocimientos sobre la técnica divina de curación y la mitad de la perla de veneno, un tesoro celestial que permitía eliminar cualquier veneno y refinar cualquier píldora con una efectividad del 100%. Era uno de los tesoros más poderosos que tenía a su disposición. Además, era un artefacto espacial que podía ocultar cualquier cosa y estaba conectado a su cuerpo. También le permitía localizar tesoros medicinales. Así, aunque Yun Che estuviera lisiado, todavía poseía un poder que superaba a cualquier otra existencia en este universo. Sin embargo, su poder físico era limitado y, como Yun Che no sabía con quién podía hacer trato sin ser robado o esclavizado, no podía utilizar su poder a voluntad. Pero Xion era diferente, él sabía con quién debía tratar para obtener recursos y negociar a cambio de sus habilidades como médico divino. Xion se vistió e ignoró el odio de los familiares adoptivos que le tenían envidia y habían intentado matarlo. Se encontró con su abuelo adoptivo, Xiaolie, la razón por la cual habían optado por envenenarlo en lugar de matarlo directamente. Xiaolie era el padre de Xiaolin y el padre adoptivo de Yun Che, Xiaoyin. Xiaolie, un hombre de 55 años, llevaba el aspecto de un anciano con cabello y barba blancos debido a las tragedias que había experimentado en su vida, al igual que todos en este mundo. Su hijo fue asesinado sin que él supiera quién lo había matado ni por qué. Su esposa murió debido al nacimiento de Xiaolingxi, la reencarnación de la diosa ancestral. Además, se vio obligado a criar a un extraño, Yun Che, mientras su verdadero nieto, Xiao Che, estaba con extraños. Entre todas estas tragedias, la única esperanza que Yun Che podía brindarle era que algún día le devolvería a su nieto. Xion no se sentía cómodo con esta situación y no habló mucho con el anciano mientras lo llevaba a casa de su futura esposa, protegiéndolo de los miembros del clan que deseaban deshacerse de él. El anciano era un cultivador en el reino profundo de la tierra y se encontraba en sus últimos rangos. Gracias a él, un lisiado como Yun Che podía moverse libremente por el clan, al menos hasta que llegara el día de su boda con la belleza más hermosa de esta creación, o al menos eso se decía en la historia original. Xion aún tenía que comprobar si era cierto. Xion, junto con su abuelo, subió a un carruaje y se dirigió en busca de su futura esposa. En este ritual de boda, de estilo chino, el novio iba a la casa de la novia y la llevaba a vivir con su familia o clan, lo que significaba que ella ahora formaba parte de su familia, siendo hermana de sus hermanos e hija de sus padres. Durante este proceso, Xion solo pudo parpadear, ya que su novia estaba cubierta de pies a cabeza, incluso su rostro estaba velado.
Después de la ceremonia y de recibir el reconocimiento de sus respectivas familias y las felicitaciones de sus parientes, ahora se encontraban en su habitación y él aún no había visto el rostro de su esposa, quien llevaba un vestido de seda roja, ya que en esta ceremonia el blanco no formaba parte de la vestimenta, ya que estaba asociado con los funerales. Xion hizo una mueca, pero no dijo nada ante la aparente repulsión de su esposa, ya que él conocía su carácter. Aunque su moral e inteligencia su fueron al traste en la historia original, en este momento, ella seguía siendo una joven pura y de carácter firme, no era una persona egocéntrica. Desde su punto de vista, ella solo cumplía con esta boda para honrar a su padre y a su madre, y él no quería molestarla por eso. También tenía cosas que hacer y, como ella no decía nada, él tampoco. Simplemente se sentó en un rincón con las piernas cruzadas, mientras ella se adueñaba de la cama. Por la tensión en su cuerpo, era evidente que ella no quería que él estuviera cerca. Xia Qingyue lo miró durante varios segundos cuando él se quedó en su rincón sin mirarla ni dirigirle la palabra. Xion no le prestó atención y solo estuvo allí por un rato. Luego salió de la habitación y se escabulló para dirigirse a las montañas, ya que allí ocurriría otro evento de vital importancia para él. Encontrar la ubicación de este evento fue una tarea sencilla, ya que Xion ya conocía el faro de señales que lo guiaría. Apenas echó un vistazo a la montaña a lo lejos, vio brillar un tesoro natural. Una hierba que, si la refinaba utilizando la perla de veneno celestial, le otorgaría píldoras que lo harían invisible. Con la perla de veneno en su posesión, Xion llegó al tesoro sin contratiempos, pero esto solo era un indicio. Se apresuró a buscar en los alrededores el verdadero encuentro con su destino y Xion solo buscó durante un minuto antes de ver a una chica en la oscuridad. Corrió hacia ella mientras yacía en el césped. Era delgada, con largos cabellos escarlata y piel pálida. Parecía ser una adolescente de unos 13 años y estaba inconsciente, al menos aparentemente. Esta era Jasmine, otra figura trágica. Jasmine era una de los dioses estrella, lo que significaba que era la heredera de uno de los legados divinos en el reino de los dioses. Su apariencia no era falsa, ya que era realmente joven, a pesar de poseer el poder de una diosa. Este poder era una herencia de los verdaderos dioses que habían vivido hace 1.000.000 de años. Jasmine había estado buscando poder para vengarse de su propio padre, quien quería utilizarla a ella y a su hermana en un oscuro ritual para ascender como un dios verdadero. También buscaba vengar la muerte de su hermano y proteger a su hermana menor. En su búsqueda de poder, encontró la herencia de un dios conocido como el dios maligno, pero también fue envenenada por un veneno letal. Por eso había llegado hasta allí, en busca de la perla del veneno celestial para curarse. Xion, quien ya conocía esta historia, activó la perla y la sostuvo en su mano. Jasmine, que no estaba inconsciente sino que resistía la muerte y solo ahorraba fuerzas, sintió la presencia de la perla que buscaba y abrió apresuradamente los ojos. Mordió la mano de Xion y comenzó a beber su sangre. Xion no la apartó porque sabía que esto era un pacto de sangre que uniría sus almas, ya que su cuerpo divino no tenía salvación y su alma apenas resistía. Una vez que terminó de beber su sangre, Xion supuso que el contrato estaba completo, sus miradas se encontraron durante unos segundos. Aunque Jasmine tenía el cuerpo de una adolescente, Xion nunca había visto unos ojos tan hermosos en toda su vida. El momento de su encuentro se convirtió en una eternidad, hasta que el cuerpo de Jasmine se desvaneció en polvo, rompiendo el momento. Xion se apresuró a mirar en el espacio dentro de la perla del veneno celestial, y allí flotaba el alma desnuda de Jasmine. Decidió apartar la vista rápidamente, el pacto estaba hecho. Regresaría con una sábana para cubrirla más tarde. No era el tipo lascivo del protagonista original, cuya conducta de forzar a mujeres siempre le había dado asco. Se levantó y se fue del lugar, apresurándose en regresar a su habitación. Y así que, una hora después de su partida, Xion volvió a entrar sigilosamente en su habitación. Xia Qingyue seguía sentada en la cama con el velo puesto. Xion hizo una mueca al verla, no cabía duda de por qué se consideraba a ella misma tan recatada. Xion suspiró. Esposa, acércate, tenemos que hablar, dijo Xion caminando hasta el centro de la habitación y sentándose sobre sus rodillas en una alfombra. Xia Qingyue se tensó, Xion sabía que era porque él la había llamado esposa, pero eso no fue accidental, él quería que ella se acostumbrara a la idea de que estaban casados. Dormiré aquí, tú duerme por allá, sentenció Xia Qingyue, negándose a hablar, creyendo que él solo diría tonterías.
En ese momento, ella era una cultivadora del reino profundo espiritual, a un paso de alcanzar el reino profundo de la tierra. Su perspectiva estaba muy por encima de la de un lisiado. Esposa, no planeo discutir nuestra vida matrimonial. Sé que solo has aceptado este matrimonio para honrar a tus padres y es evidente que no quieres que esté en tu cama. Si no te quitas ese velo, también empezaré a pensar que me tienes asco. Pero no trato de discutir eso. Simplemente, ahora que eres mi esposa, debo compartir contigo algunos asuntos importantes para ambos, dijo Xion, haciendo un gesto para que ella se sentara frente a él. Xia Qingyu se tensó y parecía tener dudas, pero después de 10 segundos, se levantó y con determinación se sentó frente a él. Xion asintió y para su sorpresa, Xia Qingyu se quitó el velo. Xion observó su rostro sin disimulo. Ella era verdaderamente hermosa. Tenía una piel cremosa y pálida, cabello liso y negro como la tinta, y ojos de iris claro. Era el rostro más hermoso que había visto en su vida hasta hace una hora, pero ahora había visto un rostro aún más hermoso, y no se debía a sus rasgos, sino a sus ojos. Los ojos de Jasmine hacían que su rostro fuera 1000 veces más hermoso que el de esta chica. Por supuesto, tal vez eran gustos personales, pero esos ojos rojos eran realmente hermosos. Esposa, posees la belleza de una diosa, alabó sinceramente Xion. Xiao Che. Y Xion levantó la mano. Mi nombre no es Xiao Che, es Yun Che, pero he decidido llamarme Xion. El verdadero Xiao Che está en otro continente al otro lado de este planeta y es el hijo adoptivo de mis verdaderos padres, explicó Xion. Luego levantó la mano nuevamente. Tranquilízate, he sido yo con quien tu padre te ha prometido, ya que estoy aquí desde mi nacimiento, explicó Xion antes de que Xia Qingyu hiciera un escándalo innecesario. Xia Qingyu frunció el ceño. Eso es poco creíble, dijo con tono frío. Mi abuelo te lo confirmará más tarde, pero no debes mencionarlo, ya que hay personas muy poderosas involucradas y moriré si se enteran de mi origen. Tú también morirás, el clan Xiao será exterminado y tu secta, nube congelada Asgard, será borrada de la existencia, advirtió Xion. Xia Qingyu no pudo evitar su sorpresa. Sí, sé a qué secta perteneces e incluso conozco tu nivel de cultivo actual. Sé más cosas sobre ti, pero no puedo decírtelas, ya que eso podría ponerte en mayor peligro. Solo te comunico esto porque mantenerte ignorante de ello podría causar algún desastre en un descuido. Ahora mira esto, dijo Xion, sacando 3 hierbas que eran los tesoros que había recogido antes. Xia Qingyu abrió mucho los ojos, pero no por las hierbas, sino porque él la sacó de la perla del veneno del cielo. Xion asintió y levantó la palma de su mano. Esta es una de las razones por las que esas personas aterradoras me buscan. Esto se llama perla de veneno del cielo y es un tesoro único. Esta perla puede purificar venenos y también puede refinar ingredientes y hierbas medicinales con un 100% de certeza, conservando todas sus propiedades medicinales, dijo Xion, dando una muestra al refinar las 3 hierbas de invisibilidad frente a ella y convertirlas en pastillas. Xia Qingyu seguía mostrándose sorprendida, pero Xion todavía tenía mucho que decirle, así que continuó hablando después de ofrecerle una de las 3 pastillas que había refinado. Esta perla te hará invisible, ocultando por completo tu aura y tu figura. Proporciona una invisibilidad absoluta y es un salvavidas. Guárdala, yo guardaré estas otras 2, dijo Xion, guardando las 2 pastillas que había dejado para él en la perla del veneno celestial. Xia Qingyu tomó automáticamente la suya, aún en estado de shock. Bien, para finalizar, no soy un lisiado inútil. Me mantengo así por voluntad propia para no llamar la atención, pero soy un médico divino y en este mundo no hay persona con más conocimientos y habilidades médicas que yo. Por lo tanto, también soy capaz de curarme a mí mismo cuando lo desee, siempre y cuando tenga los materiales adecuados, los cuales ya poseo. Simplemente no es el momento adecuado para hacerlo. Ahora, con todo lo que te he dicho y una vez que tu sorpresa disminuya, creo que podrás entender por qué te estoy contando todo esto, ya que me pareces una persona inteligente, concluyó Xion y, sin decir más, se quedó en silencio mientras Xia Qingyu procesaba todo lo que había dicho. Necesitas ir a un lugar oculto y quieres que te lleve a mi secta, dedujo Xia Qingyu, un minuto después de recuperarse de su sorpresa. Xion asintió. No reclutamos hombres, agregó. Y yo no quiero que me recluten, eso atraería demasiada atención. Solo quiero ser aceptado como un sirviente debido a que mi esposa está allí.
Por supuesto, esto no será gratis, ya que con mi ayuda, te garantizo que en un año, todas las cultivadoras de tu secta que estén en el reino profundo cielo habrán avanzado a emperador, y en 10 años se convertirán en uno de los poderes principales en este continente, ofreció Xion. Xia Qingyue lo miró con dudas. Puedo probarlo. Si tienes alguna forma de contactar a tu superior, hazlo. Mañana por la noche, prepararé todo lo necesario. Ahora puedes ir a dormir, dijo Xion levantándose y, ante la mirada de Xia Qingyue, se acercó a la cama y tomó una sábana, que guardó en la perla del veneno del cielo y luego la arrojó sobre Jasmine. Después volvió a su rincón, se sentó en el suelo de madera e intentó dormir. Había sido un día largo y agotador para él, que no tenía cultivación y tenía un cuerpo debilitado. ¿Por qué confías en mí?, preguntó Xia Qingyue, que seguía sentada en el suelo. Esposa, pareces arrogante, fría y apática, pero eso solo es apariencia. Eres una persona amable, pero sobre todo, respetas a tus padres, y sé que no me harás daño por causa de ellos. Además, tu moral no es muy sólida y pareces alguien que pone en práctica el fin justifica los medios. No sé si te has dado cuenta, pero espero que cuando lo hagas, recuerdes que prefiero seguir mi propio camino y no intentes ayudarme. Y si en algún momento no solicito tu ayuda de manera explícita, es porque no la necesito, advirtió Xion, ya que lo que Xia Qingyue hizo en la historia original fue una de las cosas más repugnantes que había leído en su vida anterior. Yun Che era un completo idiota y era deber de Xia Qingyue ayudarlo, pero la forma en que lo hizo fue atroz. Me has malinterpretado, y por favor, no me llames esposa, dijo Xia Qingyue con tono frío. Ella no estaba de acuerdo con su apreciación sobre ella. Buenas noches, esposa, dijo Xion, ignorándola. Ella se puso de pie y fue a su cama. La luz también fue apagada. Xion descansó en su rincón. Acostumbrarse a ser un mortal de nuevo después de su estancia en el mundo de Stargate no era un problema. Lo que sí le molestaba era no poder acceder a la tecnología. Si tuviera los bionanitos a su disposición, no tendría que trabajar tanto. Sin embargo, entre salvar sus propias células y salvar los bionanitos, estaba claro cuáles serían más útiles en el futuro. Sus células, una vez se reprodujeran, le otorgarían acceso a sus habilidades innatas, y eso pondría a este mundo a sus pies. Por otro lado, los bionanitos también eran una cosa de otro universo, y debían ser adaptados a la fuerza, una fuerza que él no tenía por lo que eran inútiles. Además, en este mundo había líneas de sangre que podía absorber para mejorar su cuerpo, y los bionanitos no eran muy necesarios. En cuanto a sus células divinas, una vez alcanzara el poder suficiente, las cosas serían fáciles para él. Xion calculaba que con la realidad de este mundo sin oponer presión sobre ellas, alcanzar el poder de un maestro divino sería más que suficiente, ya que según lo que había leído de este mundo, un maestro divino Pico, usando todo su poder, era capaz de destruir un planeta de este mundo, dejándolo convertido en polvo. Además, se debía tener en cuenta que un planeta de este mundo era docenas de veces más grande que los del universo Stargate, por lo que debía ser suficiente energía para sus células divinas. Y al día siguiente, Xia Qingyue marchó al comedor junto a él. Allí los esperaba su abuelo adoptivo y Xiao Lingxi, quien se ruborizó al verlo. Xion le sonrió, lo que hizo que ella bajara la cabeza. Abuelo, buenos días, saludó Xion, mientras sacaba una silla para Xia Qingyue, quien, a pesar de su expresión fría, aceptó el gesto sin quejarse. Su abuelo sonrió feliz al ver que se llevaban bien. Y después de comer, Xion fue al almacén de la familia y sacó agujas de acupuntura y varios materiales que necesitaría cuando apareciera la maestra de Xia Qingyue. Los guardó en la perla del veneno celestial. Jasmine aún no daba señales de despertar. Xion sabía cómo acelerar la descomposición del veneno, pero por el momento no usaría ese método, ya que lo dejaría demasiado agotado para hacer la demostración frente a Xia Qingyue y su maestra. Y a media mañana, Xiao Lingxi se aventuró hasta el almacén para ver qué estaba haciendo allí, pero Xion la atrajo hacia adentro y cerró la puerta para darle otro masaje relajante, esta vez durante media hora. Al terminar, Xiao Lingxi salió del almacén temblando. Ella era de baja estatura y no era una belleza exuberante o de otro mundo como Jasmine, pero de ninguna manera era fea o algo parecido, solo estaba unos pocos puntos por debajo de Jasmine y Xia Qingyue. Xion no dudaría en sacrificarse para mantener satisfecha a la pequeña diosa norteña.
Por la tarde, ella se le acercó con una expresión decidida, incluso parecía seria y dispuesta a reprenderlo, pero Xion no la dejó hablar y la volvió a masajear en un rincón, lo que llevó a otra salida temblorosa de la diosa norteña después de media hora. Y en la noche, Xion regresó a su habitación y se encontró con una mujer al lado de Xia Qingyue. Ella llevaba un vestido blanco con un diseño oriental, parecía tener entre 20 y 30 años, con cabello negro y piel de jade. Era la maestra de Xia Qingyue y una de las 7 hadas de la secta nube congelada Asgard. La apariencia de hada de estas mujeres se debía a su técnica de cultivo. Xion, esta es mi maestra, Chuyueli. Ya le he informado que quieres hacer una demostración para ella y que tienes una propuesta que hacerle luego, dijo Xia Qingyue cuando él cerró la puerta de su habitación. Xion asintió y señaló la alfombra en el centro para que se sentaran. Mientras avanzaba, Chuyueli suspiró con fastidio, lo que le hizo entender que solo estaba allí por Xia Qingyue y que lo consideraba basura. Eso significaba que Xia Qingyue había demostrado ser confiable y no le había mencionado nada sobre él. Chuyueli lo miró con desprecio cuando él se sentó y no quiso acompañarlo, por lo que Xion levantó la mano antes de que Xia Qingyue se sentara. Esposa, parece que argumentar con palabras es inútil. Esta cultivadora joven es demasiado arrogante y no escuchará nada. Por favor, siéntate de espaldas a mí. Comenzaré mi demostración en este momento, dijo Xion. Chuyueli apretó los puños, pero Xia Qingyue se apresuró a hacer una reverencia. Maestra, por favor, no se altere. Le aseguro que sus habilidades serán útiles para la secta, dijo Xia Qingyue. Chuyueli tragó su ira al ver lo seria que era Xia Qingyue. Xion, la maestra tiene una apariencia joven y Xion levantó la mano. Reino profundo cielo, rango intermedio. Una pequeña rana, no se puede tomar en consideración. Su talento natural también es promedio y apenas alcanzará el reino emperador sin mi ayuda, dijo Xion con un gesto para que ella se sentara y dejara de tratar de explicar tonterías. Chuyueli se tensó, pero él había dicho demasiadas cosas, incluyendo que no consideraba su cultivo, que ya era el pico en el país del viento azul donde estaban, como algo a tener en cuenta. Por lo tanto, apretó los dientes y no lo reprendió, mirándolo como si esperara su fracaso para poder romperle algunos huesos. ¿Qué pretendes hacer con mi aprendiz?, preguntó Chuyueli. Usar mis habilidades médicas divinas para abrir todos sus puntos profundos y convertir sus venas profundas en las míticas venas profundas divinas, lo cual aumentará su talento de cultivo, que ya es sobresaliente, a algo prodigioso, explicó Xion, ya que Xia Qingyue aún no se había sentado. Eso es imposible, sentenció Chuyueli. Xion solo miró a Xia Qingyue. Esposa, ya te lo dije antes, soy un médico con habilidades divinas, pero si no confías en mi palabra, te prometo que, si este tratamiento te causa algún daño, puedes tomar mi vida como represalia, dijo Xion, para evitar charlas inútiles, mientras sacaba las herramientas y medicinas que había preparado durante el día, sacándolas de la perla del veneno celestial, lo cual hizo que Chuyueli se sobresaltara, ya que no vio ningún anillo espacial y no sabía de dónde sacaba las cosas. Es un artefacto que he heredado, por favor, ignóralo, dijo Xion negándose a darle explicaciones. Ante sus palabras, Xia Qingyue se sentó de espaldas a él. Esposa, si te quitas la ropa y dejas tu espalda descubierta, podré realizar este tratamiento sin cometer errores. Sin embargo, si decides mantener la ropa puesta, es posible que sientas algunas punzadas en lugares incorrectos. La única consecuencia será un poco de dolor, explicó Xion. No importa, se apresuró a decir Xia Qingyue. Xion asintió. No era como el pervertido de Yun Che, cuyas prácticas médicas dejaban mucho que desear. Sin dudarlo, Xion comenzó el tratamiento después de prepararlo todo. Tuvo algunas dificultades debido a su escasa fuerza profunda, lo que hizo que el tratamiento durara 3 horas. Al terminar, él estaba pálido y sudando. Listo, puedes verificar su estado, dijo Xion con tono sereno. Xia Qingyue, por favor, haz circular tu energía profunda, dijo Chuyueli con fastidio. No estaba contenta por el tiempo de espera. Xia Qingyue también se había sobresaltado más de una vez cuando él falló en sus objetivos. Xia Qingyue asintió para indicar que ya lo estaba haciendo, y Chuyueli le tomó el pulso para sentir el flujo de energía. Un segundo después, la maestra estaba conmocionada y paralizada. Tardó varios segundos en recuperarse parcialmente y mirarlo con asombro. Sí, puedo hacer esto por toda tu secta, siempre y cuando me proporcionen alojamiento, recursos de cultivo y, en general, me traten como a un anciano invitado.
Además, no quiero que esta información se divulgue, y debes declarar que solo me llevas como sirviente, ya que soy el esposo de Xia Qingyue, explicó Xion. Chu Yueli se apresuró a hacer una reverencia. Médico divino, por favor, usted y su admirable maestro, reciban mis más humildes disculpas por haber dudado de su palabra, dijo Chu Yueli. Eres demasiado formal, no puedo enemistarme con la maestra de mi esposa, dijo Xion, y Xia Qingyue, que ya se había dado la vuelta, lo miró amenazadoramente. Esposa, tu mirada amenazadora no tiene efecto en mí. Ya sé que no te atreverías a golpearme sabiendo que estoy lisiado, dijo Xion con una sonrisa. Xia Qingyue parpadeó. ¿Realmente puedes curarte a ti mismo? Preguntó Xia Qingyue, quien, por la reacción de su maestra, entendió que las habilidades de Xion no eran simples. Por supuesto, pero no quiero llamar la atención en este lugar. También debo pedirles que nos vayamos de aquí a más tardar mañana, ya que intentaron asesinarme en el día de mi boda, y no quiero perder tiempo resolviendo pequeñas intrigas con estos insignificantes individuos, explicó Xion. Chu Yueli y Xia Qingyue lo miraron sorprendidas. ¿Quiénes fueron? Preguntó Chu Yueli con un tono asesino. Un par de mocosos que utilizaron veneno porque mi abuelo es fuerte y no se atreven a enfrentarme directamente. Afortunadamente, el veneno no tiene efecto en mí. Sin embargo, si sigo en este lugar, solo causaré problemas al anciano, y ella ha sufrido suficiente por mi culpa, explicó Xion. Chu Yueli apretó los dientes y su actitud hacia él dio un giro de 180 grados, pareciendo ahora una fiera protectora. Nos iremos mañana entonces, sentenció Chu Yueli. Xion asintió. Por favor, ¿puedes informarle a mi abuelo que deseo verlo en secreto? Pidió Xion. Chu Yueli asintió y se apresuró a salir. Esposa, he evaluado tu estado de salud. Tu técnica de cultivo te ha estado causando molestias físicas y tu cuerpo ha estado acumulando frío. Cuando lleguemos a tu secta y descanses allí, lo trataré por ti. Si continúas así, podría ser peligroso y podríamos tener dificultades para tener descendencia en el futuro, dijo Xion. Xia Qingyue se sobresaltó y Xion no pudo evitar sonreír, entendiendo por qué Yunche no podía evitar molestar a esta chica de hielo. Xia Qingyue lo miró con furia, pero no lo golpeó porque era un lisiado. Y su abuelo llegó 10 minutos después, junto con Chu Yueli y Xiao Lingxi. Xion, quien los esperaba a 2 metros de la puerta, se sentó en el suelo de madera. Su abuelo comprendió la seriedad del asunto y se sentó frente a él. Chu Yueli, Xia Qingyue y Xiao Lingxi se apartaron y se colocaron al lado de la cama. Cuando Xiao Li se sentó frente a él, Xion bajó la cabeza y la golpeó contra el suelo de madera con fuerza, rompiéndolo junto con su frente y haciéndola sangrar. Su abuelo y las dos mujeres lo miraron con conmoción. Abuelo, desde hace poco tiempo soy consciente del sufrimiento que has experimentado por mi culpa, alguien que ni siquiera lleva tu sangre. Abuelo, ahora me marcharé de esta ciudad, pero yo, que he decidido llamarme a mí mismo Xion, prometo traer a tu verdadero nieto frente a ti en un plazo no mayor a 5 años. Por favor, sal de este clan que no te respeta, vete lejos de aquí junto con la pequeña tía, ya que temo por su seguridad si permanecen en este lugar. No quiero tener que tomar represalias contra tu familia si algo les sucede, dijo Xion con sinceridad, mientras su sangre se derramaba en el suelo. Sentía una gran deuda con este anciano, ya que había tomado el cuerpo que consideraba su nieto. Xiao Li se apresuró a levantarse y levantar la cabeza de Xion del suelo. Xiao Che, siempre te he considerado mi nieto, respondió el anciano al levantarlo, colocando sus manos sobre los hombros de Xion y mirándolo a los ojos. Lo sé, dijo Xion con una sonrisa triste. Abuelo, trataré de no decepcionar tu confianza en el futuro, aseguró Xion, cuando un pequeño atisbo de un recuerdo pasó por su mente. Él había hecho una promesa a su padre, pero no sabía qué era. Nunca lo has hecho, sentenció el anciano, con algunas lágrimas en sus ojos. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.